Ok, pues si están de acuerdo, buenos días a todos los que se conectaron. Si están de acuerdo, pues ya no le damos, ya no nos tardamos más, mejor comenzamos con esta charla con el ingeniero Álvaro Muñoz. Nada más, pues es un gusto presentárselos. Él, como ustedes saben, él fue la mano derecha del doctor Demetrio Sodi Pallares en todo lo que fue el desarrollo de este campo magnético pulsante y pues en todo lo que los estudios que el doctor Demetrio hizo con respecto a esta terapia. Y entonces, el día de hoy, el ingeniero nos va a explicar los usos de esta técnica, los beneficios, y pues no me queda otra más que darle la bienvenida, ingeniero. Muchas gracias. Y pues ahora sí que el auditorio es suyo. Muchas gracias. Más o menos, ¿con cuánto tiempo contamos para ir viendo tiempos? Pues más o menos tenemos una hora, ingeniero. Entonces, pues usted adelante. Ándele, muchas gracias. Bueno, muy buenos días a todos. Muchas gracias por estar presentes. Y bueno, la idea de hacer estas pequeñas charlas es darles a ustedes a conocer los inicios de este tratamiento que, pues, además es un tratamiento mexicano y que ya tiene muchos años. El tratamiento nace con una de las personalidades médicas más grandes que ha dado México al mundo, como lo fue el doctor Demetrio Sodi Pallares. El doctor Sodi Pallares siempre comienza un poquito con lo que es la historia, porque pues a él debemos el desarrollo de esta técnica. Y pues obviamente para tratar de ir entendiendo cómo se fueron desarrollando las cosas, pues necesitamos comentar un poco acerca de lo que fueron los primeros trabajos que hicieron y por qué los hicieron. Porque pues ahora sabemos muchas cosas acerca de la aplicación y mecanismos, no todos, de lo que son los campos magnéticos pulsantes. Hablar del tratamiento es hablar de una historia que se tiene desde el año de 1942, cuando se inicia esta terapéutica, por la cuestión de que la mamá del doctor Demetrio Sodi, cuando llega de Estados Unidos de haber estudiado la electrocardiografía, y para los que no tienen ni idea de quién fue el doctor Sodi Pallares desarrolla la electrocardiografía a nivel mundial. Antes de él se usaban como las tablas de multiplicar, se tenía uno que aprender la morfología de memoria de lo que era el electrocardiograma, sin entender si era correcta o no era correcta, o era correcto o no ese diagnóstico. Entonces, lo más interesante que a mí me llamó mucho la atención es de que el doctor Sodi pues ya había desarrollado la electrocardiografía, y el electrocardiograma es la representación de lo que son los movimientos iónicos, sobre todo cuatro, que es el sodio, el potasio, el magnesio y el calcio. Y estos cuatro electrolitos, que aunque hay un quinto que es el cloro, pero estos principales, los cuatro que ya les comenté a ustedes, que es el sodio, el potasio, el magnesio y el calcio, pues son los que llevan la pauta para que esté bien polarizada la célula o no. La célula es una pila, por darles un ejemplo, es una pila que está, pues digamos, es una pila recargable, no le busquen más. Y en el caso de las pilas recargables, pues obviamente cuando hay una buena carga, el carro de pilas o el juguete de pilas, si está correctamente bien cargada esa pila, pues el carrito o el muñeco son capaces de moverse perfectamente bien. Pues es exactamente lo mismo con las células que son recargables. Cuando hay una buena carga en la célula, eso nos da la pauta de que pues trabaje correctamente bien la célula,
y en el caso muy particular del electrocardiograma, va a salir un electrocardiograma normal. Y esa diferencia de potencial o voltaje que nos tenemos que ir acostumbrando un poquito a lo que es el lenguaje técnico, ese voltaje que se tienen en las células cuando están bien polarizadas, pues obviamente el electrocardiograma sale correctamente bien. Y cuando esa diferencia de potencial o voltaje empieza a bajar a menos 80 o a menos 70 milivoltios, ya no sale el electrocardiograma correctamente bien. El electrocardiograma empieza a presentar, por ejemplo, aumenta el automatismo cuando baja ya esa diferencia de potencial o ese voltaje que ya les comenté que puede ser a menos 80 o menos 70, y en el electrocardiograma puede salir ya con extrasistolia o también con taquicardia. Entonces, obviamente, eso lo atribuía el doctor Sodi al exceso de sal. Realmente, él hablaba acerca del exceso de sal, pero aquí podemos ser un poquito más enfáticos y decir que no nada más es el exceso de sal como se le conoce, sino más bien es el exceso de sodio. Y obviamente el exceso de sodio, pues son todos aquellos alimentos que están industrializados, tienen grandes cantidades de sodio, no nada más como sal común y corriente. Tiene exceso de sodio, por ejemplo, todos los jamones, todos los embutidos, tienen exceso de sodio, pues realmente todos los alimentos que están empaquetados o vienen en caja. Aquí podemos dar ejemplos de que el exceso de sodio, como es el benzoato de sodio, el glutamato monosódico, el nitrito y nitrato de sodio, pues son los que realmente nos van a hacer de que la célula no trabaje bien, porque una de las principales, o uno de los principales mecanismos que se tiene es de que se bloquea la formación de energía, bloqueando lo que es la bomba de sodio y de potasio. Entonces, cuando se empieza a bloquear lo que es la formación energética, pues empieza a bajar el pH, inclusive ya cuando hay un pH muy bajo, pues sobre 6.8, 6.9, empieza a haber citólisis. Y recuerden ustedes que generalmente las células se mueven sobre un pH sobre 7.2, 7.4. Entonces, obviamente, ese tipo de fenómenos eléctricos son los que nos empiezan a bloquear la formación energética, sigo insistiendo, y cuando se empieza a bajar las cantidades de sodio y aumentar las cantidades de potasio, junto con el campo magnético pulsante que también nos ayuda a la repolarización por medio de la inducción magnética, pues obviamente el paciente se empieza a sentir perfectamente bien. La, el campo magnético o la magnetoterapia pulsante nace en ortopedia y traumatología. Las primeras aplicaciones que se tuvieron ya desde hace muchos años, inclusive el campo magnético pulsante es capaz de acelerar el proceso de la formación del callo óseo en el caso de que haya una fractura, nos empieza a acelerar la formación del callo óseo y es capaz el campo electromagnético de que adelantar casi en un 50% más la sanación del hueso, es decir, si fueran 3 meses, que es lo que generalmente se tiene en una fractura, nosotros seríamos capaces con el campo electromagnético de acelerar esa formación de callo óseo en mes, mes y medio. Y además es un callo óseo fuerte, que ya se han hecho exámenes poniendo pesas en los huesos, que primero se lo ponen a las ratas, las fracturan, después les ponen el campo magnético, las sacrifican y posteriormente les van metiendo pesas para ver en qué parte hay fractura. Y generalmente la fractura se viene
en otra parte del hueso, no donde se tuvo la fractura. E inclusive hubo problemas tan difíciles como es la pseudoartrosis. La pseudoartrosis, después de esos 3 meses que se tienen para que el hueso sane solo, y si no llegara a sanar, el hueso es capaz, perdón, el campo magnético es capaz de rehacer esa fractura que se llama pseudoartrosis. Entonces, la pseudoartrosis no es un problema tan fácil. La pseudoartrosis es un problema que, insisto, se fractura cualquier hueso y después de 3 meses no llega a sanar, entonces ya se les considera como pseudoartrosis. Y el campo electromagnético no nada más es capaz de acelerar las fracturas, sino inclusive de sanar también la pseudoartrosis, porque muchas veces le pueden poner al paciente placa, clavo, le pueden poner alguna pieza metálica para que se forme nuevamente el callo óseo, y muchas veces en el caso de la pseudoartrosis no sucede así, y obviamente empieza a complicarse más el problema. Bueno, esos son algunos de los casos que se tienen en el caso de ortopedia y traumatología, pero hay muchas patologías que se han utilizado, no nada más en, eh, casos de lo que es la traumatología. Fíjense ustedes que lo interesante aquí cuando nosotros iniciamos los campos magnéticos, porque pues les estoy platicando nada más algunas cosas que han sucedido dentro de la historia de los campos magnéticos pulsantes. Lo que sucede es que en el año de 1982, cuando yo ya empecé a trabajar con el doctor Sodi, estábamos en la colonia Roma, y un día le habla un fisiólogo de la Universidad de Milán, el doctor Curri, y le platica al doctor que los campos magnéticos también ayudaban a la repolarización de la membrana celular. La repolarización de la membrana celular, ya les dije que cuando está bien polarizada, tiene sus cargas positivas y negativas fuera de la célula, las positivas, y dentro de la célula las negativas. Entonces, esas cargas, cuando, sigo insistiendo, hay una buena polarización, los electrolitos tienen una cierta velocidad, y esa velocidad es lo que nos forma la diferencia de potencial o el voltaje. En el caso de lo que es la electricidad de las casas, es totalmente diferente. Ahí, por medio de una conducción de un hilo o de los cables que se tienen, pues obviamente ahí se van transportando los electrones y nos dan la luz, o nos pueden ayudar para prender una licuadora, la televisión y otras cosas. Eso es en el caso de lo que es la electricidad en las casas, sigo insistiendo. Pero la electricidad en el organismo no se conjuga así, se tiene que poner, por eso es que el padre de la medicina decía que realmente lo que es la alimentación, él decía que tu alimento sea tu medicina y tu medicina sea el alimento. Y realmente es así. Nosotros somos lo que comemos. Y obviamente si comemos en la actualidad, que la mayoría de la gente no le interesa comer ni frutas ni verduras, porque es ahí bien, donde vienen las cantidades grandes de potasio y de magnesio para que haya una buena repolarización, la mayoría de la gente empieza a comer alimentos que son procesados, y sigo insistiendo. Lo que decía el doctor, que muchas veces cuando se comen 3 gramos a 5 gramos de sal en el día, el corazón y el organismo se pueden mantener perfectamente bien. Pero en esta modernidad que nosotros tenemos, estamos consumiendo de 15 a 20 gramos de sal al día, es decir, de 300 a 400 veces más. Y eso obviamente tiene consecuencias. Y también los alimentos que contienen mayor cantidad de sal son los alimentos procesados. Y la mayoría de los alimentos procesados son los que come la mayoría de la gente, sobre todo la gente que acude a trabajar a oficinas. Generalmente sale rápido,
y pues come lo que más pueda tener más a prisa, que serían en este caso pizzas, serían las hamburguesas y otras cosas que son alimentos procesados. Y generalmente sigo insistiendo, los alimentos que nos mantienen mucho mejor saludables son las frutas y las verduras. Aquí mucho ojo porque ahora están prohibiendo que la mayoría de las frutas no se coman porque tienen exceso de azúcar. Les voy a poner que creo que es una dieta que está de moda, como la dieta de colesterol, y aquí lo que nosotros debemos de entender, que lo que nos da la energía en primer lugar dentro del organismo son las grasas. Las grasas generalmente son las más ricas energéticamente. Las grasas son extraordinarias. Cuando hay una buena oxigenación en el organismo, cuando se come poca sal, generalmente aumenta la oxigenación en el organismo. Y entonces, cuando ya empieza a sufrir el metabolismo, lo primero que empieza a ver es que esa oxigenación ya no se llegan a absorber ni a absorber correctamente bien en el organismo. Y obviamente ese fenómeno va a tener consecuencias negativas muy importantes. Ya les dije que en el caso muy particular de las grasas, generalmente cuando el metabolismo empieza a sufrir mucho, lo primero que empieza a subir aún en personas jóvenes o niños, el colesterol y los triglicéridos. Y eso ocurre porque no hay una buena oxigenación. Generalmente, para que se quemen correctamente bien las grasas, se requieren 23 moléculas de oxígeno y nos dan generalmente 138 moléculas de ATP. Es decir, si hay un buen metabolismo, las grasas son extraordinarias y son las que tienen mayor cantidad de energía. Sin embargo, cuando ya empieza a haber alguna enfermedad, cualquiera que sea, sigo insistiendo, empieza a bajar esa oxigenación. Si ustedes al paciente o ustedes se ponen una dieta baja en sal, empiezan a mejorar la oxigenación y el colesterol y los triglicéridos empiezan a normalizarse aproximadamente en 20 días o un mes. Y eso les va a ayudar mucho a los pacientes porque no tienen la necesidad de estar tomando medicamento que generalmente tiene efectos agresores muy importantes. Lo mismo sucede con los azúcares. Los azúcares, para que se quemen correctamente bien, necesitan 6 moléculas de oxígeno, no necesitan menos oxígeno que las grasas. Y obviamente cuando empieza a bajar esa oxigenación, sigo insistiendo, en el caso de los azúcares, porque el organismo después de ya no empezar a quemar las grasas, pues agarra como primer metabolito a los azúcares. Pero como tampoco no hay una buena oxigenación, en el caso de los azúcares, cuando ya empieza a haber una enfermedad, entonces los azúcares en lugar de dar 38 moléculas de ATP, porque se requieren 6 moléculas de oxígeno, pues obviamente ya esa oxigenación va bajando la formación de ATP. La bomba de sodio y potasio nos empieza a trabajar mal, empieza a no absorberse correctamente bien el oxígeno, baja el pH, empieza a haber no formación correcta de proteínas y muchas cosas más. Entonces, como les digo, para eso se necesita hacer un buen tratamiento y obviamente el tratamiento que sugería el doctor Sodi Payares nos va a ayudar en muchos aspectos y en muchas enfermedades. E inclusive se les ha ayudado a pacientes que en algunos aspectos la medicina oficial pues no les puede ayudar, sin embargo con el tratamiento metabólico les empieza a ayudar en muchos aspectos. Enfermedades como cuál, pues, artritis reumatoidea, osteoporosis, osteoartrosis, retardo de consolidación de fracturas, y posteriormente, digo, les estoy dando unos ejemplos, vinieron y empezaron a trabajar también en el mismo rubro
el doctor René Drucker-Colin. El doctor René Drucker-Colin fue director del Instituto de Fisiología Celular de la UNAM y él nos empezó a contactar para ver y empezaron a usar los campos magnéticos y empezar a ver cuáles eran los posibles mecanismos de acción de los campos magnéticos. Entonces, el doctor René Drucker-Colin inclusive sacó a muchachos a nivel doctorado en la especialidad de los campos magnéticos. ¿Y qué observaban ellos? Porque acuérdense que hay mucha diferencia entre lo que es la investigación básica y la investigación clínica. La investigación básica, generalmente lo que hacen los investigadores es tratar de dilucidar cuáles son los posibles mecanismos por el cual funcionan cualquier tipo de personas, de ¿cómo se llama? De tratamiento. Entonces, el doctor Drucker Colin empezaron a trabajar y empezaron a ver que en los campos magnéticos pulsantes ayudaban a la formación de células madretroncales o también ayudaban a la formación de neurotransmisores y mejoraban mucho el trabajo de los genes. Entonces, por eso les digo que ya empezaron a hacer eh, digamos, un estudio muy importante en el cual también vieron que los campos magnéticos ayudan a las personas que tienen, por ejemplo, Parkinson, que fue en uno de los rubros donde trabajó más el doctor René Drucker-Colin, en el Alzheimer, en el Huntington, también en el caso de las depresiones, cómo ayuda mucho a los campos magnéticos pulsantes. Entonces, les digo que realmente se ha hecho un trabajo muy extenso y bueno, si también me gustaría que ustedes participaran y preguntaran para cómo, qué tipo de patologías se han tenido éxito y si tienen algún problema y cuáles serían los posibles mecanismos. Y pues me gustaría que preguntaran a la gente para también tratar de hacer sinergia y complementar mucho mejor todavía lo que son este, los posibles enfermedades en las cuales puede ayudar el tratamiento metabólico y la magnetoterapia. ¿Alguien que quiera preguntar, por favor? En leucemias, buenos días todavía, ¿verdad? Buenos días. En leucemias ha tenido alguna utilidad? Fíjese que en leucemia no hemos visto tanta aplicabilidad como en el caso de algún otro tipo de cáncer. No vimos tanto efecto en el caso de las leucemias con los campos magnéticos pulsantes y el tratamiento metabólico. Le voy a poner un ejemplo de una persona que sí les ha ayudado mucho. Los mecanismos, sigo insistiendo, todavía no los conocemos completamente todos. Sin embargo, sí hemos visto la aplicación en problemas de cáncer y les ayuda mucho a los pacientes. La primera paciente que se le empezó a poner el tratamiento metabólico, que además el doctor Sodi nunca veía pacientes con cáncer, fue una señora que estaba ya desahuciada por oncología del Seguro Social y primario había sido mamas y secundario tenía ya metástasis a huesos. La señora, la primera persona que vio el doctor Sodi, una persona femenina que tenía poca edad, entre 44 y 45 años, si no mal recuerdo, y llevaba ya un derrame pleural de 2 litros 800. Me acuerdo que la revisó el doctor y le sugirió el tratamiento, la señora lo aceptó porque, sigo insistiendo, ya estaba desahuciada. Y la paciente aceptó el tratamiento, se le empezaron a poner las soluciones polarizantes, se le empezó a dar la dieta baja en sodio y alta en potasio con 1 gramo de sal al día y el campo magnético entre 6 a 8 horas en el día. La señora llevaba una disnea muy importante y obviamente daba 2 o 3 pasos y se sentía ahogar.
por la misma retención de líquidos. La señora de la primera consulta a la subsecuente fueron aproximadamente como 18 días, y la señora, si la hubieran visto la primera vez, a la subsecuente era un cambio muy significativo. La señora ya podía caminar perfectamente bien, podía hablar perfectamente bien, porque pues, al ya no tener retenedor del líquido por medio de la sal, pues obviamente lo que son los líquidos se le iban desalojando. Se le mandó a sacar nuevamente radiografía para ver cómo estaba la señora, y en la primera radiografía que ella llevó, el isquio y el pubis no se veían, y las crestas ilíacas estaban aproximadamente comidas como a la mitad. En la subsecuente cita, como ya les comenté, que fueron aproximadamente entre 18 y 19 días, donde la señora regresó a consulta, había un cambio muy significativo. Le mandaron a sacar nuevamente las radiografías de la cadera para ver qué había pasado, y el cambio también fue muy significativo. Las crestas ilíacas ya estaban mejorando mucho, se estaban rehaciendo nuevamente, y también el isquio en el pubis se estaba rehaciendo nuevamente. Otros tipos de cáncer también les ayudó, o cánceres les ayudó también mucho a los pacientes, pero en lo particular, como usted me acaba de mencionar, en el cáncer que se tiene, el que me comentó, el que me preguntó, realmente no vimos mucha aplicación o mucho beneficio con el tratamiento metabólico. ¿Alguna otra pregunta? Gracias. Y siempre tienen que estar con, o sea, tanto los campos, ¿cómo se llama? Magnéticos, Antes. con el tratamiento metabólico, debe de ser, o sea, siempre juntos, si no, no funciona, o ¿cómo es esto? A ver, le contesto a su pregunta. Depende mucho de la patología. Le voy a poner un ejemplo en el caso de los huesos y en algunas otras patologías que sí se requiere llevar correctamente bien el tratamiento. En el caso de una fractura, lo que ahí actúa generalmente en el hueso por medio del campo magnético es el fenómeno piezoeléctrico. Y el fenómeno piezoeléctrico es el que nos va a ayudar a la osteogénesis, ¿sí? Y ahí lleve o no lleve, de acuerdo a lo que hemos tenido, es mucho mejor que lleve la dieta y aumentar las cantidades de potasio y de magnesio. Pero hemos visto que en algunos pacientes no necesariamente se debe de llevar, porque los pacientes luego muchas veces son muy indisciplinados. Y entonces sí se ha visto que llega a mejorar y acelerar el proceso de lo que es la fractura. Y con la gran ventaja de que no va a haber pseudoartrosis. Esa es una ventaja muy, pero muy importante. Sin embargo, en el caso de la osteoporosis, que también es de hueso, ahí ya el mecanismo ya es diferente. Ahí ya es lo que se conoce como remodelación ósea, lo que es el trabajo del osteoclasto y el osteoblasto. Y ahí hemos visto que si la paciente que generalmente es la que lleva la osteoporosis, no lleva correctamente bien el tratamiento, sí hay una mejora, pero no tan significativa como usando las tres partes. Es decir, sí hay mucho, les ayuda mucho. Lo mismo que sucede en el caso de la artritis reumatoidea. En el caso de la artritis reumatoidea, también el paciente debe de llevar correctamente bien la dieta, porque ustedes saben muy bien que ahí generalmente lo que es la inflamación es por retención de líquidos. Y hemos visto nosotros que, por ejemplo, con el tratamiento completo, que es la dieta, la solución polarizante, aguantar las cantidades de potasio y de magnesio, y el campo electromagnético, les ayudan mucho a los pacientes con artritis reumatoidea. Por eso les digo que depende del tipo de patología. Pero en general sí se sugiere que se lleve las tres partes del tratamiento. Les voy a decir una cosa, nosotros hemos ido a muchos congresos mundiales y había uno muy importante en Suiza, en Montreux, en Suiza, donde iban cerca de 500, 600 médicos de todas partes del mundo,
porque en Europa tiene o está más difundido lo que es el uso de los campos magnéticos pulsantes y ya hay muchos congresos o meetings acerca de lo que son los campos magnéticos pulsantes. Y nosotros veíamos que los mejores resultados que se obtenían, de acuerdo a lo que presentaban los otros ponentes, eran los de nosotros. Es decir, había mucho, pero mucho más mejoría en el caso de cuando se utilizan las tres partes que cuando se utilizan nada más los campos magnéticos pulsantes. Yo no estoy diciendo que no ayude, porque el campo magnético ayuda a la regeneración de cualquier parte, sobre todo, por ejemplo, en el espacio interarticular o intervertebral, ayuda a regenerar nuevamente los espacios, e inclusive nosotros tuvimos un caso en el cual se había destruido una vértebra y aproximadamente a los 8 meses ya la vértebra se había rehecho. Es decir, se necesita tener ya una experiencia importante. Por eso les estoy explicando cuál ha sido la metodología que se ha utilizado. Y claro que los campos magnéticos ayudan mucho, pero sigo insistiendo, nosotros sugerimos que sean las tres cosas a la vez. No sé si le haya respondido a su pregunta. Gracias, profesor. Con mucho gusto. ¿Alguna otra pregunta? Buenos días. A ver, bueno. Mire, es la primera vez que oigo de esta terapia. Ujú. Tengo muchas dudas. Bueno, ¿cómo funciona o cómo es que se aplica? ¿Es por medio de un aparato? Por medio de un aparato Gracias. bueno, nosotros iniciamos, ya les dije, en 1982. Es un equipo, el campo magnético de pulsante de baja frecuencia, que sí se le conoce en todo el mundo, es un equipo que en un principio era por medio que sí se le conoce, el sistema es por medio de un solenoide o como si fuera un aro o un anillo, donde el paciente entra y de acuerdo a donde tenga la patología es donde se le pone el campo magnético. En el caso de la colchoneta, que fue idea de nosotros y que ya se ha copiado en muchas partes del mundo, la colchoneta abarca todo el organismo. ¿Cuál es la ventaja? Ya les dije a ustedes que para darles un ejemplo y para que entiendan cómo es su mecanismo, si ustedes ponen a un celular que ya está cargado al 100%, lo ponen a cargar, pues obviamente ya no tiene carga que le pongan a ese celular porque ya está cargado al 100%. Pero un celular que estuviera descargado al 80, 50, 30, 90%, ustedes lo ponen el celular y se empieza a cargar. Lo mismo sucede aquí con las células. Por medio de la inducción magnética, que fue descubierta por Faraday, se le pone al paciente, no se siente el campo magnético, se le pone al paciente y entonces empieza a actuar donde hay la patología. Donde no hay patología, pues obviamente la va a respetar. Entonces, supongamos que el médico o el terapeuta le dice que nada más fuera las cervicales o la rodilla, y no sabían en otro lado donde hay otra patología. Entonces el campo magnético lo que puede hacer es ayudar en esa parte donde está la despolarización. Obviamente yo necesitaría explicarles qué es la polarización y la despolarización, pero eso es ya cuando yo doy el curso de de lo que es el campo magnético y el tratamiento metabólico cuando se compra el aparato, para que tengan ustedes más idea. Aquí lo principal es de que yo les queríamos platicar cuáles han sido las experiencias con los campos magnéticos pulsantes y con el tratamiento metabólico. No estamos dando ahorita ningún aspecto académico, simplemente para ver cómo funciona el campo magnético y el tratamiento y cuáles han sido los resultados. Esa es la idea de ahorita.
Pero ya si ustedes, en caso de que les interese, se les da el curso gratuito de lo que es en la compra del aparato, si es que lo quieren llevar, y se les da el curso de capacitación. Y obviamente, sigo insistiendo, aquí ustedes podrán ver el aparato que es del campo magnético, que es idea de nosotros, y es un campo magnético pulsante, sigo insistiendo, no se ve, no se siente, perdón, en absoluto el campo magnético. Entonces, muchas veces también el campo magnético nos ayuda a la formación de melatonina para que el paciente, cuando no puede dormir, duerma correctamente bien. Las acciones ya son muchas, es decir, yo si me pusiera a platicarles a ustedes de lo que es el campo magnético desde el punto de vista de la física, de la bioquímica, la fisiología y otras cosas, es muy amplio. Por eso sigo insistiendo, la idea ahorita es de que ustedes pregunten si ha ayudado para algunas patologías y cómo funciona el tratamiento, como ahorita me preguntaron. ¿Alguna otra pregunta? Sí, yo tengo una duda, profesor. Sí, Hay, adelante, por favor. tengo un paciente con ascitis, se le ha estado se le ha estado reforzando el riñón, pero sí tiene muchísima retención de líquidos, constantemente se le inflama el abdomen. Sí, En claro, este caso, claro. ¿no me podría explicar cuál es la razón o si Sí, los campos magnéticos me ayudarían a que, el tratamiento en pues, general, acuérdese usted que la citis es otra vez retención de líquido. Y muchas veces lo que decía el doctor Sodi, se le daba, se hace la citis precisamente por estar comiendo normal con sal. Al paciente se le tiene que bajar las cantidades de sal, ya les comenté hace un rato. Generalmente en los pacientes que tenían insuficiencia cardíaca, en un principio el doctor Sodi no les daba ni medio gramo de sal hasta que empezaban a desalojar todos los líquidos. Y obviamente eso, pues ustedes lo pueden ir viendo por medio de una radiografía, cómo van desalojando los líquidos. Ya generalmente la dieta es la que le va a ayudar a desalojar los líquidos más importantemente. No en el caso de los diuréticos, porque decía el doctor Sodi que generalmente el diurético saca el agua intersticial y el problema no está en el intersticio, el problema está dentro de la célula. Y para que usted pueda bajar las cantidades de líquido dentro de la célula, lo primero que tiene que hacer es bajar las cantidades de sodio y aumentar las cantidades de potasio. Porque aún usted dándole la solución polarizante o dándole suplementos de potasio y de magnesio, no va a actuar. Porque para que se salga el líquido, el sodio, se necesita primero bajar el mismo sodio para que empiece a meterse el potasio, porque cuando se baja ya el sodio, empieza a salir el sodio con todo y agua y empieza a meterse el potasio y empieza a haber repolarización. Mientras usted no baje las cantidades, sigo insistiendo, de sal en la persona, quiere que le diga cómo le hacía el doctor para que, si les interesa, cuál era la dieta. La dieta ya se sí, los dije, la dieta ya se los dije hace un rato. La dieta es quitar todos los alimentos que están procesados, todos. El paciente no puede comer, ningún paciente. Ahí les va la regla de oro que decía el doctor Sodi. Hay que quitar todos aquellos alimentos que contengan más de 100 miligramos de sodio por cada 100 gramos de alimento. Les repito, hay que quitar sí, ya. todos aquellos alimentos que contengan más de 100 miligramos de sodio por cada 100 gramos de alimento. Y lo primero que va a empezar a hacer el paciente es a desalojar líquidos y va a empezar a orinar más. Es como si fuera un diurético, pero un diurético natural. Porque el diurético, también acuérdense ustedes,
que causan una lesión que se conoce como lesión subendocárdica. Entonces, al paciente hay que darle la dieta baja en sodio y alta en potasio. ¿Cuáles son los alimentos permitidos? Todos los naturales, todos. ¿Sí? ¿Cómo se hace ahora la dieta? Hay que guisar los alimentos sin sal y sin sazonadores, porque el 99% de los sazonadores es sal con sabor. Y entonces, al paciente, sigo insistiéndole, hay que darle los alimentos que están permitidos, pero sin sal. ¿Qué va a hacer para que el paciente pueda tener sabor? Lo que hacía el doctor Sodi era, pues, tratar de engañar un poco el paladar, y lo que hacían era que el paciente hiciera una salsa, picosa o no, o una chimichurri, ¿verdad? Sin nada de sal, y entonces el gramo y medio que se le permite al paciente se le vacía a la salsa y se le va esparciendo a los alimentos para que puedan tener sabor. Y la retención de líquidos, insisto, empieza a salir, empieza a salir, empieza a salir la retención de líquidos. Y el paciente se empieza a deshinchar. Porque muchas veces lo que hacen la mayoría de los médicos, con todo el respeto, es de que, como cuando les mandan a hacer los análisis a los pacientes y ven que el sodio está bajo y el potasio está alto, como lo que sucede también en las insuficiencias renales, y eso sucede porque hay mayor despolarización. En el caso de los canales voltaje dependientes para el sodio, porque cada uno tiene sus canales voltaje dependientes, cuando el sodio entra en su canal voltaje dependiente, entra con todo y agua. Y si hay mayor ingesta de sodio, el gradiente aumenta y es como el metro en las mañanas. Ya ven que luego unas veces no se quiere uno subir o no se quiere uno salir y lo meten o lo sacan, ¿verdad? Pues ese es el gradiente, porque no hay forma de esas fuerzas bajarlas hasta que no se desaloje, obviamente, en este caso la célula, las cantidades excesivas de sodio. Y entonces, como el gradiente o la fuerza crece mucho, empieza a meter mayor cantidad de sodio, o se empieza a meter mayor cantidad de sodio, y cuando hay mayor despolarización, se empiezan a abrir más canales voltaje dependientes para el sodio y se empieza a meter más sodio. Y como el sodio y el potasio son antagónicos o son contrarios, entra mayor cantidad de sodio y empieza a sacar mayor cantidad de potasio. Y entonces empieza a contener mayor cantidad de líquidos dentro de la célula. Y entonces ustedes saben que todas las enfermedades, sin excepción, son por retención de líquidos dentro de la célula. Y sigo insistiendo, aunque ustedes les dieran potasio, magnesio en suplementación o por medio de la solución polarizante, mientras no bajen las cantidades de sodio, no entra ni el potasio ni el magnesio. Y el potasio es importante, lo mismo que el magnesio, porque el magnesio está quelado por el ATP, que es la molécula de la energía. Y obviamente, si no hay una buena formación de ATP, pues tampoco no hay una buena formación de energía y ni de ATP, y no va a haber forma de que el paciente se sienta fuerte. Si ustedes le dan suplemento al paciente por medio de magnesio, que a nosotros nos gusta más el cloruro de magnesio, porque hay gran cantidad de suplementos de magnesio y de potasio. Pero en el caso muy particular del magnesio, a nosotros nos sigue gustando más el cloruro de magnesio. Acuérdense ustedes que la suplementación del magnesio son 400 miligramos al día, pero no les dicen si es por medio de cloruro, si es por medio de gluconato o de algún otro elemento. A ustedes no les dicen, necesita el paciente 400 miligramos de magnesio al día, ¿sí? Y los que tienen mayor cantidad de magnesio, sigo insistiendo, son las hojas verdes sobre todo.
Y obviamente, si se le requiriera la suplementación, el cloruro de magnesio nada más tiene dos elementos, que es el cloro y es el magnesio. Entonces, se le dan aproximadamente media cucharadita de cloruro de magnesio en la mañana al paciente, siempre y cuando no tenga insuficiencia renal, se le puede dar como suplemento y el paciente va a empezar a mejorar mucho, porque va a empezar, como la dieta lo que hace es bajar las cantidades de sodio intracelulares y ya va a entrar con mayor facilidad tanto el potasio y el magnesio y el paciente empieza a mejorar, pero impresionante. Inclusive el doctor Sodi, por ejemplo, Langor Pectoris, con la pura dieta decía que se quitaba aproximadamente entre 10 y 15 días. En el caso de la hipertensión, se mantiene perfectamente bien el paciente con una dieta baja en sodio y alta en potasio, porque lo que tiene retenedor de líquidos, ¿verdad? Sigue insistiendo, es el sodio. ¿Alguna otra pregunta? Yo, ingeniero, Dígame, por favor. ¿cómo está? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Días aún. Oiga, pues antes que cualquier cosa, muchas felicidades. Qué generosos en compartir sus conocimientos. Pues mira, perdón que le interrumpa, a mí me enseñó todo el doctor y trabajé más de 20 años con él y él los compartía y me dijo que cuando yo ya me dedicara a esto, pues lo mismo hiciera como él, ¿no? Ayudarle a las personas. Qué bueno, qué bueno. Fíjese que he tenido la oportunidad de leer el libro del doctor. Sí. Yo llegué por, diríamos, casualidades de la vida, que no son casualidades, son causalidades. Después de la pandemia, porque a mí me fue tremendísimamente mal con eso. Sí. Estuve un mes en hospital, candidato a entubarse, y después 6 meses en recuperación. O sea, me dieron de alta no porque ya estuviera bien, sino porque hay que dar espacios para más, Claro. tener a más personas. Entiendo. Para no hacer el cuento largo, me tardé 6 meses en rehabilitación, soy terapeuta en acupuntura, eso Sí. me ayudó mucho para mi proceso de rehabilitación. Uh-huh. Y tengo un conocido que es ingeniero, y él en ese momento me dijo, oye, ¿sabes qué? Yo tengo un equipo, ya he trabajado, estoy en campos magnéticos pulsantes, trabajo en conjunto con un doctor y hemos ayudado a muchas personas hasta con problemas de cáncer. Si quieres, tengo un equipo y te lo puedo facilitar. En ese momento yo le dije, mira, ¿sabes qué? Discúlpame, es como si tú me dieras ahorita un auto y yo no lo sé manejar. ¿Para qué lo quiero? ¿Para qué lo quiero? Porque no tengo ni idea. Y bueno, a partir de ese momento, pasaron unos 6 meses más o menos y empecé a documentarme, empecé a conocer sobre esto y se me hizo una técnica maravillosa, fantástica. Él me hizo el favor de regalarme el equipo y así he trabajado, lo he ocupado tanto en mi persona como con mi consulta y hemos tenido muy buenos resultados. Bueno. Pero a mí me interesa mucho conocer todos esos finos detalles que acaba de platicar usted, ¿no? Sobre todo los procesos bioquímicos que en el cuerpo. Entiendo obviamente que una de las grandes ventajas que tiene los campos magnéticos, como dijo, pues es ayudar a la mitocondria a la generación del ATP. Eso ya es un y perdón que le interrumpa, no nada más eso, también ayuda el tratamiento en general a aumentar las cantidades de mitocondrias y también en tamaño, es decir, las fortalece todavía más. Sí, entonces le digo, o sea, para mí fue fantástico. Y también me puse a investigar la estimulación transcraneal, igual con campos magnéticos pulsados. Ya lo trabajé con una jovencita alrededor de 14 años, ya con un problema importante neurológico. Y en cuestión de una sola sesión se empezó a regularizar la pequeña. Entonces, sí, le digo, claro. Sí, ya he visto cómo funcionan los beneficios que tiene. Y me gustaría preguntarle, esta formación que usted va a dar, ¿de cuánto tiempo es y de cuánto será la inversión si no adquiero el equipo? Porque digo que yo tengo un equipo. Serían de 18 a 20 horas, generalmente las que doy. Ya se tendría que poner de acuerdo con la licenciada Paulina, que ella es la que va a hacer tanto lo del curso como en el caso de que la gente le interese comprar el aparato.
los de Caspro. Entonces con ellos se pueden poner de acuerdo y ya con mucho gusto, ya cuando nos veamos, con mucho gusto, pues ya les puedo decir de qué se trata y cómo es. Pero le voy a complementar un poco lo que usted acaba de mencionar. Ya les comenté que el doctor René Drucker Colín, en un principio, él trabajaba acerca de lo que era el Parkinson, y no sé si recuerden ustedes que hizo el trabajo junto con un médico, con el doctor Madrazo. Pues ellos empezaron a tratar de usar unas células que se ponen en el cerebro para que le pudiera ayudar al paciente con Parkinson. Inclusive, en aquella época, el que tenía Parkinson había sido uno de los más grandes boxeadores, que fue Cassius Clay, y vino a México para que le pusieran las células, y fue un tremendo fracaso. No le ayudó en absolutamente nada a este Cassius Clay los implantes con estas células, y tomó la decisión el doctor René Drucker Colín de empezar a ver posibilidad de algunas otras terapéuticas. Y no sé si él ya había leído, porque yo lo conocí y trabajé con él. Digo, yo trabajaba con el doctor, pero yo iba al instituto porque luego les tenía que hacer los equipos para las investigaciones. Y bueno, pues se empezaron a ver la posibilidad de los usos de los campos magnéticos pulsantes, y hicieron un trabajo muy bueno, muy, muy bueno, René Drucker Colín y colaboradores. Y yo he tratado pues, de algunas otras universidades, la Universidad de Anáhuac, el Politécnico también ya ha hecho investigación con nuestros equipos. Y a lo que iba era que el libro de inducción magnética transcraneal se hizo con nuestros equipos, los primeros estudios, porque vino a estudiar un doctor en biología molecular, el doctor Isaac Túnez Fiñana de España, en la Universidad de Córdoba. Vino a estudiar un postdoctorado con René Drucker Colín. Y entonces René Drucker Colín le presentó los casos en las ratas, ¿verdad? Porque les sigo insistiendo, ellos hacen investigación clínica, y pues les mostró los resultados, y lo impresionaron tanto a Isaac Túnez que me mandaron a traer de la UNAM el doctor Drucker, y me dijo que me presentó a Isaac Túnez Fiñana, y me dijo que quería 4 aparatos de los pequeños que se utilizan para ratas, para investigación, y se los llevó a la Universidad de Córdoba. Y me escribía en correo electrónico o en correo normal cómo iban obteniendo los resultados. Y después llegó Álvaro Pascual Leone, que es fisiólogo y da clases en la Universidad de Harvard, y también no se utilizan los campos magnéticos pulsantes. Pero sigo insistiendo, los primeros estudios que se hicieron para la inducción magnética transcraneal, que después ellos escribieron un libro que así se llama Inducción Magnética Transcraneal, se hicieron con nuestros aparatos. Es decir, el aparato que nosotros hemos hecho, yo ya tengo 44 años en esto. Y bueno, pues ya hemos visto que casi entre lo que mejora el tratamiento de cualquier tipo de patología, que creo que es muy alto, el porcentaje es entre el 80 y 90%. Está dando resultados. Que algunos no se dan porque a lo mejor el paciente muchas veces le cuesta trabajo llevar correctamente bien la dieta. Pero una doctora de Veracruz tuvo una paciente con cáncer de páncreas, y la tuvo con 6 años de sobrevida, cuando ustedes saben muy bien que el cáncer de páncreas generalmente es mortal y se van de acuerdo a lo que yo sé, entre 3 y 4 meses. Entonces, nosotros hemos visto cosas muy interesantes
sigo insistiendo siempre y cuando se lleve correctamente, sobre todo la dieta. La dieta, yo no sé por qué les cuesta tanto trabajo. Si la dieta realmente, bueno, yo no le veo cara de dieta, ¿eh? Realmente estamos enseñando al paciente a comer correctamente bien, porque yo generalmente les digo a los alumnos, si Dios hubiera visto que la Coca-Cola fuera buena, pues nos hubiera dado ríos de Coca-Cola. O si también las papas fritas fueran tan buenas, pues nos hubiera dado árboles de papas fritas, ¿no? Y ustedes han visto que todos los alimentos naturales, otra vez, tienen una diferencia de potencial o voltaje. Es decir, nos estamos nosotros retroalimentando o alimentando con alimentos, valga la redundancia, que están polarizados, que tienen una energía eléctrica. Y fíjense ustedes que antes de haber conocido los trabajos del doctor Andrew Aile Bassett, que fue doctor emérito de la Universidad de Columbia, que nosotros lo conocimos en Nueva York, el doctor Bassett sabía mucho sobre magnetoterapia y los mecanismos, pero el que realmente empezó antes que Bassett fue el doctor Robert O. Becker, que escribió algunos libros muy, pero muy, muy interesantes y escribió varios artículos. Yo tengo casi la mayoría de ellos, en el cual el doctor fue nominado a Premio Nobel de Medicina por la medicina regenerativa. Y él, ¿por qué se interesó en lo de los campos magnéticos? A mí las cosas me van causando admiración porque la vez que conocí el libro del doctor Robert O. Becker, que se llama The Body Electric, es un libro donde habla y él se hizo la pregunta que por qué la salamandra o la lagartija se autorregenera y por qué el hombre no es capaz de autorregenerarse. Dentro de lo que yo conozco, creo que el hígado es el que más tiene posibilidad de autorregeneración o de regeneración. Pero sin embargo, pues él se hizo esa pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué la lagartija y por qué la salamandra se autorregeneran? Y todo es dado por electricidad, ¿cómo ven? Y entonces, como nosotros estamos mejorando la diferencia de potencial transmembrana por medio de la alimentación, aumentar las cantidades de potasio y de magnesio, que son electrolitos para la formación de diferencia de potencial, y el campo magnético por medio de la inducción nos va a ayudar otra vez a la formación eléctrica, pues eso obviamente a nosotros nos está dando grandes resultados. Pero no es porque haya algo esotérico, cosas así, sino que estamos nosotros activando los propios mecanismos de autorregeneración que tenemos o poseemos los seres humanos. Y Robert O. Becker decía que muchas veces no importa que a la gente de edad adulta le dicen que ya no tienen la posibilidad de mejorar porque pues ya es parte de la edad, ¿no? Y no es cierto. Él decía que mientras mejore uno la diferencia de potencial, y lo mismo el doctor, porque ya había tenido pacientes hasta de 90 años que les había dado infarto y por medio del tratamiento ya no se venía el infarto nuevamente, y cómo los pacientes morían a edades entre 90 y 90 y tantos años. Lo mismo pasó con el doctor, y eso que había sido diabético, él murió a la edad de 90 años. Entonces, por eso les digo, que sirve el tratamiento, vaya que sí sirve, nada más que hay que saberlo hacer y que el paciente obviamente lo haga bien, porque aunque usted sepa y le diga al paciente, y si el paciente no quiere, pues ahí sí ya no se puede hacer nada. Muy bien, muchísimas gracias, ingeniero, muy amable. Con mucho gusto, pues ahí estamos en caso de que se haga Sí, sí, y le comparto después yo todo lo que he visto, por ejemplo, en pie diabético, cómo la herida sanó sí, ¿cómo no? mucho más rápido. Claro. Sí, claro. En fracturas, igual lo que comentó, Sí. que son más, y uno muy especial y particular, fíjese, mi esposa, pero ese es no como algo donde funcionó, sino donde no funcionó, porque ¿qué cree? Que en lugar de sentirse bien se sintió un poquito diferente, pero ya chequé y me decía que era un poquito por una problema de coronarias, pero en la mayoría de los casos que yo he atendido nos ha ido muy bien.
Entonces, A en ver, cuanto le voy a comentar, espérame. Qué bueno que diga, me dices. Mire, en el caso de lo que dicen las coronarias, porque generalmente, pues el doctor fue cardiólogo, pues vaya que creo que sabía de cardiología, ¿no? Él decía que generalmente cuando se viene un infarto, hablando de las coronarias, él decía, pues yo no estoy destapando el vaso porque está mejorando el paciente. Y dos, generalmente el infarto se viene al subendocardio. Y si ustedes dicen que es por medio del ateroma, pues el ateroma pues no nomás está en esa parte, está en la circunfleja y está en otras partes del corazón. Y entonces, ¿por qué el infarto se viene ahí al subendocardio? Fíjese, se iban muy a fondo. Y entonces ellos empezaron a hacer un estudio muy completo y les ayudaba ahí en el aspecto de la bioquímica el doctor Edmundo Calva, que todavía vive. Yo creo que ya el doctor Calva debe tener 96, 97 años, por ahí así, para checar los posibles mecanismos, por qué actuaba tanto la solución polarizante y muchas otras cosas más en el caso del tratamiento metabólico. Y se dieron cuenta que ahí en esa parte del subendocardio es más lábil porque hay menor número de mitocondrias y el pH es el más bajo de 6.9. Fíjese usted. Pero no es por el ateroma, ¿eh? Tan no es así que usted sabe muy bien que ahora los muchachos que juegan fútbol, viene el infarto con coronarias totalmente limpias. Y hay un estudio del doctor Baroldi, que también lo mencionaba mucho el doctor, en el cual generalmente el infarto se viene, de acuerdo a lo que decían ellos, por la adrenalina y no porque el vaso estuviera tapado. ¿Cómo ve? sí, tiene mucha lógica, más pensando en el pericardio que en el corazón, ¿no? ¿Cómo ve? Está interesante, ¿no? Muy interesante. Y de verdad, Inge, créame que en cuanto usted diga que se va a empezar a trabajar, cuente conmigo, por favor. Pues es lo que queremos, porque mire, yo ya no estoy tan jovencito, empecé muy joven en esto, ¿verdad? No estoy tan jovencito. Y yo lo que quiero es dejar escuela. Pues yo tampoco soy un jovencito, 52 años, pero vamos a aprovechar el tiempo. Pero yo ya tengo 66. ¿Cómo ve? Es un chamaco, apenas está floreciendo. Muchas gracias. ¿Alguna En otra la pregunta? medicina, en la medicina tradicional china dicen que tenemos que llegar a los 120, entonces ahí vamos a la mitad. La mitad. Oh, Dios quiera que sí. ¿Eh? ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Bueno, miren, yo no sé si yo pueda compartir la pantalla para enseñarles algunos ejemplos de los resultados que se han obtenido, porque realmente han sido maravillosos. Pero sigo insistiendo, si hay alguna otra pregunta, algún comentario, sin Por ningún ahí problema. tenemos la mano levantada de Carla Franco A ver, y no sé, alguien que está con iPhone, a ver, pero si quieren Carla adelante. primero. A ver. Ah, qué bueno que van a preguntar, ¿eh? A mí me gusta mucho que pregunten. Adelante, por favor. No se escucha, no se escucha. ¿Ahí ya me oye? Ahí ya le oigo. A ver, por Ok. favor. Dijo hace rato que el electrocardiograma mide tres, no, eran cuatro elementos en nuestro cuerpo. Mm. ¿Cuáles son? Ah, no, el electrocardiograma se forma por 4 electrolitos. Es el sodio, el potasio, que son antagónicos, y el magnesio y el calcio, que también son antagónicos. Pero tendría que enseñarle lo que es, ¿cómo se llama? El potencial de acción transmembrana para explicarle a usted cómo se mueven los electrolitos
y por qué se mueven y por qué mejoran o por qué empeoran en una enfermedad. Pero de entrada, nada más son sodio, potasio, magnesio y calcio. Y hablo de un quinto. El cloro, Ok, muchas gracias. con mucho gusto. ¿Alguna otra pregunta? Adelante, por favor. Buenos días, soy Silvia. ¿Cómo está? Buenos días. Bien, gracias. Quería preguntarle sobre los campos magnéticos pulsados y las personas que tienen ataques epilépticos. ¿Lo podría usar? Sí, claro, claro. Mire, de lo que yo conozco, generalmente el ataque epiléptico viene por falta de oxigenación. Y una de las principales características que tienen los campos magnéticos pulsantes es mejorar la oxigenación, mejorar las proteínas, mejorar los vasos y muchas cosas más. Oh, bueno, muchas gracias. Con mucho gusto. Es que les digo que yo no les respondo así porque es muy amplio lo que ya se conoce. Me puedo quedar aquí 4 o 5 días y yo creo que más, y hablar y es que ya es mucho. Mire, perdón que lo interrumpa, es que le pregunto porque yo hago terapia de biomagnetismo y le he hecho terapias y ha tenido muchos beneficios. Hablo de mi hija, ella tiene ataques, le dan ataques epilépticos. Sí. Y después tomé una clase de transcranial. Bueno, vine y Inducción practiqué en magnética ella. transcranial. Ajá. Y después de la terapia que le di, fueron un par de días que tuvo más ataques epilépticos. Ujú. Y también el profesor y algunas personas me dijeron que no era muy recomendable para las personas que tienen ataques epilépticos. Pero yo le pregunto a usted por la experiencia que tiene y los años Mire, que... sí, muchas gracias. En el caso de un imán, no es lo mismo que un campo magnético pulsante. Hay mucha diferencia. En el caso de los imanes, solamente vamos a hablar un poquito más profundo de los mecanismos de acción de acuerdo a la física. El imán nada más actúa sobre las partículas que están cargadas, ¿sí? En este caso los electrolitos. Pero un campo electromagnético tiene la parte magnética y la parte eléctrica. Y como ya le dije a usted, el campo magnético nada más actúa sobre las partículas que están en movimiento, las que están estáticas no. Y generalmente se empieza a perder la energía cinética cuando ya hay una enfermedad mayor. Por eso baja la diferencia de potencial transmembrana. No sé si me voy explicando porque luego soy muy técnico y No, sí, sí. y se me pierde. Entonces, el campo eléctrico es capaz de mover las partículas que están en estado estacionario o las partículas que están en movimiento. Entonces, nosotros, por ejemplo, en el caso del corazón, cuando se tenía una isquemia, que dicen la mayoría de los médicos que no se quitan la isquemia y nosotros vemos que sí, porque sigo insistiendo, el doctor Sodi pues fue cardiólogo. Y la isquemia no nada más está en el corazón, está en el hueso, en el cerebro, ¿sí? La isquemia es cuando no hay una buena oxigenación o no llega la irrigación sanguínea completa. Por eso le estoy diciendo que es otra vez falta de oxigenación en la isquemia, ¿sí? Y nosotros veíamos a la media hora que en el caso de que se medía la isquemia en el corazón, la onda T en B5 y B6 generalmente se pone aplanada o la onda T se va hacia abajo. Para eso, pues obviamente tendría que explicarle qué es las ondas del electrocardiograma para que nos entendiéramos un poquito más. Pero bueno, yo le estoy diciendo que en la onda T es donde se ve o es donde entra el potasio nuevamente.
Cuando el paciente se le sometía al campo magnético y a la media hora se le sacaba el electrocardiograma, nosotros no veíamos ningún efecto si seguía la onda T hacia abajo o en 180 grados. Pero cuando ya a la hora le volvíamos a sacar el electrocardiograma, esa onda T ya subía, queriendo decir que estaba mejorando el tejido de isquemia. No estábamos diciendo que estábamos curando en una hora. Estamos diciendo que mejoraba el paciente en una hora. Y obviamente haciendo el tratamiento completo, que es la dieta baja en sodio, aumentando las cantidades de potasio y de magnesio, más el campo magnético, claro que la isquemia se quitaba. Claro que sí. Muy amable, muchas gracias. Y sí, no puedo decir yo, porque no hice un seguimiento, nada más pasó esa vez y le pasó eso a mi hija y pues De hecho, definitivamente. perdón que me interrumpa, yo tengo un aparato especial para inducción magnética transcraneal que no es el que ponen en las fotografías, el que tiene forma de 8. El que, Ajá, el que tiene forma de 8 de la inducción magnética transcraneal, que son bobinas, el primero que empezó a usar las bobinas a nivel de magnetoterapia y medicina, que se llaman bobinas Helmholtz, que no sabía que ya tenían nombre, sino que a mí se me ocurrió, los inductores planos. El primero que empezó a utilizar a nivel mundial para la magnetoterapia fui yo, ¿sí? Pero la diferencia entre un solenoide y unas bobinas Helmholtz es de que la bobina Helmholtz, que es la que tiene forma de 8, va decayendo al cuadrado de la distancia. Entonces, si el inductor tiene aproximadamente, no sé, 6, 8, 10 centímetros, tiene aproximadamente 10 centímetros de profundidad el campo magnético, pero va decayendo al cuadrado de la distancia, sigo insistiendo, ¿sí? Es decir, va bajando mucho el campo magnético. Gauss decía que no, que un campo magnético llega hasta el infinito, ¿verdad? Pero una cosa es la teoría y otra cosa ya es cuando uno pone los conocimientos a la práctica. ujú. Y el solenoide que yo hice, que es de 38 centímetros, la densidad del flujo del campo magnético es mayor en la parte del medio, no decae, que hay mucha diferencia, ¿sí? Y le sigo insistiendo, se nos van ocurriendo las cosas, no digo, gracias a Dios, los que creemos en Dios, nos da ese don, ¿verdad? Pero también nosotros hacemos revisión bibliográfica, y no nada más bioquímica, termodinámica y otras cosas. No crea que se nos basa en algo que no conocemos. Siempre lo hacemos en lo que dice la ciencia. Que nos ponen en la medicina alternativa, pues yo no sé por qué, pero realmente nosotros mandamos a hacer estudios de laboratorio, de imagen y de todo. Y vemos cómo va mejorando el paciente en los marcadores y desde el punto de vista clínico. Entonces, hacemos todo muy cuidadoso, ¿eh? Para eso sí somos muy cuidadosos. ¿Nos falta mucho? Sí, porque a pesar de que yo ya tengo muchos años, por ejemplo, también les puedo comentar de un caso de que si nosotros ya sabíamos que los campos magnéticos ayudaban para la formación de hueso y de piel, entonces yo me pregunté, bueno, ¿y por qué en el caso de los niños con problemas de paladar hendido, no les pudiera ayudar? Fíjese, curiosamente nos llegó el paciente. La señora muy jovencita, 16 años, embarazada, en el 8º mes ya había ido con 2 especialistas y le dijeron que el niño no iba a durar más de 15 días porque tenía doble lesión hasta arriba. Entonces no iba a poder tragar el producto, el niño. Y entonces, el campo magnético no hace daño a las embarazadas, sin embargo, nosotros no lo sugerimos porque pudiera pasar algo y le van a echar la culpa al campo magnético. Y para evitar un problema legal, pues mejor les decimos que no. O al menos que la persona les dé su autorización, ¿verdad? En este caso, la señora dio la autorización
Y como tenía 8 meses todavía de embarazo, la señora, ella se subía al aparato de campo magnético y fue un solo mes que se le dio de magnetoterapia. Y las dos heridas que tenían hasta arriba llegaron hasta estar casi hasta como menos de 5 milímetros. Es decir, le formó hueso y le formó la piel. Y al niño nada más le tuvieron que hacer una cirugía estética muy pequeña y pudo tragar perfectamente bien. Por eso le digo que hasta dónde podemos llegar, no sé. Pues muchísimas gracias por su respuesta y estoy muy interesada porque soy terapeuta en biomagnetismo y tengo trabajando 12 años y veo maravillas. Por algo sigo trabajando Pues va a haber y más maravillas en esto. pues ahora es algo diferente, sí. Muchísimas gracias. Con mucho gusto. ¿Alguna otra pregunta? Adelante. Adelante. Es que había varias en el chat, ingeniero. No sé si quiere que las vayamos viendo. No sé cómo andemos de tiempo, o si no, pues ya nomás otra persona y ya, como guste usted. Pues a ver, ¿alguien quiere hacer una pregunta o leemos alguna de aquí de las del chat? Bueno, yo creo que Qué bueno que están así, entusiasmados y qué bueno que están preguntando. A mí me gusta mucho que pregunten, ¿eh? no sé si ya le preguntaron que sí puede ayudar en la epilepsia, Ya la preguntaron. en pacientes con problemas de sangre, vasculitis. Cualquier tipo de inflamación, el campo magnético es extraordinario. Sin embargo, en lo particular que están preguntando, no hemos tenido experiencia, pero pues sigo insistiendo. El campo magnético, uno de los principales trabajos es ayudar a desinflamar, a hacer vasos y otras cosas, ya se los comenté. Ok. ¿Qué frecuencia deben de tener los pulsos? Se llama campo magnético pulsante porque tiene que estar por debajo de los 300 hercios. Eh, También preguntan, ¿la incontinencia urinaria tiene alguna mejora? Yo creo que sí, mire, porque sigo insistiendo, otra vez viene todo por inflamación y debe de ayudar. Sigo insistiendo, lo que pasa que así como Isaac Túnez Fiñana y Álvaro Pascual León lo hicieron en problemas neurológicos, porque ellos se dedican a eso, pues acá el doctor, aunque fue cardiólogo, pues empezó a utilizarlo en diferentes patologías y vio que ayudaba en diferentes patologías muchísimo. Pero hay cosas que son específicas o que no tuvimos experiencia. No puedo contestar con esa seguridad, pero si es por inflamación, seguro le ayuda. Entonces igual en la rinitis, porque igual Claro, preguntan aquí, ¿no? También claro, es inflamación. así es, así es. Ok, también preguntaron, ¿a todas las enfermedades se aplican los mismos campos pulsando? Supongo que son los campos Urgentes. pulsantes. Ajá. Bueno, es una pregunta interesante y relativa, porque nosotros cuando empezamos a utilizar los campos magnéticos pulsantes, el aparato que empezamos a utilizar llegaba hasta 58 Gauss y generalmente nosotros lo utilizábamos en 38, 35, era el rango que nosotros lo estudiábamos y daba buenos resultados. Cuando nosotros hicimos el aparato en forma de colchoneta, que ya se les mostró hace un rato, les abarca todo el organismo. Entonces el doctor Soide decía que la medicina debe ser holística e integral. Entonces por eso lo hicimos también para que abarcara todo el organismo. Y veíamos que los efectos, sigo insistiendo, eran extraordinarios en todos los aspectos. Y les comenté esto porque de 58 Gauss, cuando empezamos con el solenoide, lo empezamos a utilizar, hicimos uno de 100 Gauss y en lugar de 38, 35 Gauss, ya lo usábamos sobre los 60 Gauss.
¿Qué observábamos con eso? Que se aceleraba más el proceso de sanación, más rápidamente, ¿sí? Y obviamente, por ejemplo, en el caso de los huesos de cristal, se llegaba nuevamente a aumentar la densidad de los huesos, y ya las fracturas eran menos. Y lo empezamos a utilizar en problemas como eritrodermia ictiosiforme congénita, artritis reumatoidea, distonía de torsión, que lo tenía un paciente que era médico, y se le quitó completamente la distonía de torsión y también lo que era la eritrodermia ictiosiforme congénita, y que se supone que no tienen cura ni una ni otra, y se les quitaron a los dos. Entonces, por eso les digo que hasta dónde podemos llegar, no sé. Pero lo que sí les puedo decir que mientras el paciente lleve bien el tratamiento, va a mejorar mucho. Y complementando nuevamente la pregunta, cuando hicimos el aparato de 100, lo hicimos al doble, utilizamos ahora el doble de intensidad. Es decir, en lugar de 60, ahora lo usamos en 120. Todo es intensidad. Nosotros lo hemos hecho sobre todo, o hemos utilizado el campo magnético en 100, 120. Y son unos resultados impresionantes. Y ahora que hemos observado que fue precisamente cuando empezamos a utilizar el aparato de 200 grados a 120, lo utilizamos en 120 porque desde el punto de vista técnico, el aparato les va a trabajar muy desahogado y son muy buenas intensidades, porque aquí es como el coche. Si ustedes corren mucho, muy fuerte, pues anda fastidiando o echando a perder el motor. Lo mismo aquí el aparato. Nosotros lo sugerimos que lo trabajen en 100, 120 para que les dure muchos años. Y además ahí es donde hicimos el protocolo y dio muy buenos resultados. Y lo empezamos a utilizar porque dentro de lo que dice la termodinámica, habla de que en la segunda ley de la entropía, la entropía es la cantidad de desorden que existe en un sistema, y obviamente en una enfermedad pues hay entropía, porque pues hay desorden en esa parte donde está enfermo. Entonces, el campo magnético, como uno de los principales trabajos es precisamente ayudar a bajar la entropía, pues lo empezamos a utilizar, sobre todo en donde hay mayor entropía, que es en el cáncer. Y empezamos a ver cosas muy interesantes. Muchas veces, la pregunta que me hicieron hace un rato también depende mucho de la edad de la persona, y depende mucho del estadio de la enfermedad de dicha persona. Pero en general le ayuda mucho al paciente de cualquier tipo de cáncer, ¿sí? Nosotros veíamos cosas muy interesantes, que inclusive se puede utilizar el tratamiento con la quimioterapia o la radioterapia en caso que lo quiera el paciente. Eso ya es decisión de cada quien, y no hay un efecto negativo que se vaya con el campo magnético y con la quimioterapia. Porque algunos me habían dicho, una persona hace un rato también de otra webinar, me dijeron y me preguntaron que generalmente no sugerían que se diera eh, el campo magnético en los pacientes de cáncer, y yo le pregunté pues cuál era el motivo, y no supo contestarme, porque luego muchas veces nada más les dicen, pero no les dicen por qué. Y aquí nosotros veíamos que en el caso de la driamicina, que da una lesión subendocárdica también, veíamos que con la solución polarizante un día antes de la quimio y un día después, y los pacientes no tienen ese efecto negativo. Y los pacientes tampoco no se sienten débiles, ni se siente que se le caiga tanto el pelo como a las otras personas que les ponen la quimioterapia. Entonces, por eso les digo que tiene mucha ventaja y ayuda mucho a los pacientes el tratamiento. Y obviamente,
le preguntaron al doctor Sodi que si era una panacea el tratamiento y él decía, es una panacea de indicación, porque no a todos los pacientes, pues depende del estadio cómo llegue, les puede ayudar, pero en general les ayuda mucho al paciente. ¿Alguna otra pregunta? Y no sé si ha quedado su pregunta contestada. Pues, pues yo creo que sí, porque todas Bueno, las estaban aquí en el chat. bueno, ¿alguna otra o ya nos vamos? Nada más. Ingeniero, ingeniero, buenas tardes. Soy Laura Torres. Sí. Antes que nada, pues, muchísimas gracias por compartir su conocimiento. Y al respecto, yo no había escuchado antes de la terapia Mm. y ahorita que todos los comentarios que estoy escuchando, pues es una terapia maravillosa con un fundamento científico. Bueno, les voy a dar nada más, perdón que le interrumpa, ¿eh? Sí. Les voy a dar a ustedes más una pincelada quién fue el doctor Sodi Payares. El doctor Sodi Payares fue reconocido en todo el mundo, ya les dije, porque él desarrolla la electrocardiografía a nivel mundial. Cuando le sacan usted un electrocardiograma, gracias a Sodi Payares lo pueden interpretar. Entonces, en todas partes del mundo dio cursos, porque pues el que sabía de la electrocardiografía, pues él era. Anteriormente ya les había comentado que la escuela era la francesa y se tenía que aprender uno la morfología del electrocardiograma para dar un diagnóstico, entre comillas, porque pues no se sabía si realmente era o no era, porque pues en ese momento tenía nada más esos conocimientos. Pero que desarrolla la electrocardiografía a nivel mundial fue Sodi Payares, y el electrocardiograma ya le dije que es la representación del movimiento de los electrolitos. Pero el doctor Sodi fue presidente de la Academia Nacional de Medicina. Fue miembro honorario y numerario de la Academia Nacional de Medicina. Pertenecía a más de 30 sociedades en el mundo como miembro honorario. Y honoris causa y, bueno, muchas cosas. Digo, para que tengan ustedes una idea quién fue Sodi Payares. Pero si me tienen alguna otra pregunta, perdón que la interrumpí. Sí, no se preocupe, al contrario, ingeniero. Sí, mire, la verdad ahorita escuchando el comentario de la mujer embarazada Ujú, que que vio un cambio significativo en su bebé de labio y paladar hendido. ujú. Yo tengo un familiar, es una pequeña que nació igual con labio y paladar hendido. Entonces le han hecho varias cirugías, afortunadamente va bastante bien, pero cada vez que le hacen una cirugía, obviamente le tienen que injertar hueso, porque pues es obviamente ahí ese Así es el problema. Pero aquí el Entonces, campo magnético no, el campo magnético hace hueso, ayuda a la osteogénesis. ok, mi pregunta es, ¿a dónde puedo acudir para una terapia, para que le den una consulta? Porque a ella la van a operar en un par de meses. Si quiere, ahorita la licenciada le mando el teléfono de la doctora, que también es acupunturista, pero tiene muchos años de trabajar con el campo magnético y el tratamiento metabólico, pero nada más que ella se encuentra en Azcapotzalco. Ah, no me queda muy lejos, ingeniero. Ah, bueno, yo le doy al rato los datos y que se Te los lo dé voy a agradecer mucho. con mucho gusto, claro que sí. Muchas gracias y excelente ponencia. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Para el Yo hecho, tengo, perdón, perdón, para el hecho de colitis ulcerativa, ¿también apoya el campos Mire, pulsantes? para la inflamación, bueno, no hemos tenido experiencia en eso, pero lo voy a platicar. Las úlceras varicosas la cierran. Y la inflamación, pues es una de las principales acciones de los campos magnéticos. Yo creo que sería cuestión de tomar el tratamiento y hacer posteriormente análisis o estudios. Sí, para ver el seguimiento. Claro. Ok, ¿Mm? muchísimas gracias. Me gusta. yo ¿Alguna tengo otra? una duda. La que guste. ¿Contamos con algún directorio para saber a dónde podemos acudir?
para Eh, una terapia. yo le insisto ahorita el teléfono, a la licenciada Paulina y a ella le preguntan el teléfono para que las pueda mandar con la doctora que les digo que ya tiene muchos años en este ramo. Ahorita acaban de poner unos teléfonos en el chat, ¿son esos? No sé si sean Esos son para contactarnos a nosotros para todas las dudas que tengan con respecto al curso, al aparato y a las terapias. En Ujú. esos números, nos pueden mandar un mensajito y ya con su duda para que nosotros les podamos resolver. Esos son los números de aquí de Casproc. Entonces, se los repito, es para dudas sobre el curso con el ingeniero, para las charlas, para los equipos y ahorita que el ingeniero me comparta el número de quien les pueda dar las terapias. Ujú. Preguntas, o ya nos vamos, ¿qué dice usted? Buenas tardes. Buenas tardes, dígame, por favor. Para la insuficiencia renal leve, ¿qué experiencias ha tenido? Mire, la mamá de un médico, utilizó el tratamiento y le fue bastante bien. ¿Mejora el paciente? Sí mejora. Sigue insistiendo también el estadio, pero es lo mismo. Generalmente en una insuficiencia renal, cuando les hacen análisis, el sodio está bajo y el potasio está alto. Por eso les quitan frutas y verduras, que es donde viene el potasio. Pero no se dan cuenta que no es así el mecanismo. El sodio está bajo porque ya les dije hace un rato que se abren más los canales voltaje dependientes para el sodio cuando hay mayor despolarización. Entra mayor sodio y como hay despolarización, me saca el potasio. Por eso en sangre hay poco sodio y mucho potasio. De entrada, si usted empieza a bajar la sal, va a ayudar a que mejore el metabolismo a nivel celular y va a empezar a sacar el sodio y a meter el potasio y se van a empezar a regular los electrolitos, ¿sí? Pero lo primero tendría que bajar la sal y ya les expliqué hace un rato la dieta, cómo se tiene que hacer. ¿Alguna otra duda, pregunta? ¿O tiene alguna pregunta más? No, muchas gracias. No, con mucho gusto. ¿Alguna otra? Ingeniero, buena tarde. Buenas tardes, dígame, por favor. Disculpe, en problemas vasculares, por ejemplo, en vasculitis, ¿no hay ningún problema con los pacientes de que pueda generar mayor proceso inflamatorio o alguna manifestación que la sangre llegara a tener una coagulación de más? Mire, de acuerdo a lo que se conoce, no. Ok, ¿Por qué? ¿Por qué? Porque usted está mejorando el metabolismo. Y mejorar el metabolismo, lo que tiene de más lo baja y lo que tiene de menos lo sube. Es decir, es un regulador. ¿Sí? Para el corazón menos. Te digo que se hicieron estudios cómo con el tratamiento metabólico se salvaron 19 pacientes de trasplante de corazón. sí, 19. Y otra vez, depende del estadio que esté el paciente. En algunos se les normalizaba el tamaño del corazón y en otros bajaba significativamente. Pero el electrocardiograma mejoraba y también los marcadores mejoraban mucho. ¿Sí? ok. Ujú. Bueno, ujú. Pues esa era mi duda. Muchas gracias. No, para el corazón, de hecho, los primeros trabajos que se hicieron con el doctor Soy, pues fue en el corazón, porque en un principio no sabíamos nada, ya empezamos a diversificar, pues ya, porque llegábamos a la experiencia sin tener la experiencia. Ok, sí, sí, No sí, sé si me sí. explico. No, Llegaban sí, pacientes para cardiopatía sí. y muchas veces se sacaba el electrocardiograma y se le mandaba a sacar una PA de la columna, porque luego muchas veces los pacientes decían que ya el dolor que habían llegado también de la columna ya había desaparecido. Ok, ¿Me explico?
Sí, Entonces, muchas veces llegábamos nosotros a tener esa experiencia sin tenerla, por eso le dije, porque llegábamos sí, por sin saberlo. casualidad, por Sí, casualidad. por casualidad. Y entonces empezamos a diversificar en diferentes patologías y empezamos a ver que era exactamente lo mismo. Y como el que sabía más sobre el sistema energético del cuerpo humano en el mundo era Sodi Pallares, porque para que él hubiera llegado a esos conocimientos, pues llegó desde que estaban los principales o los primeros cuando se hicieron los experimentos de la rana con Volta y todos esos. Imagínense cuántos siglos se pasaron. Después llegó Carlo Matteucci, después llegaron los señores que les comenté hace un rato acerca de lo que es la lagartija y la salamandra. Pues, Ajá. se hicieron estudios muy interesantes y les cortaban, por ejemplo, la pata a la rana o a la rata que no se autorregeneran, pero estudiaban el blastema, que sí se conoce el lugar donde se le quitaba la pata, y empezaban a ver que ahí se empezaba a acumular los electrolitos, sobre todo el potasio, para mejorar la diferencia de potencial o el voltaje, y entonces cuando se mejoraba el voltaje, pues empezaba a mejorar el blastema y eso. Ah, ya, ajá. A otra persona se le ocurrió que por medio de unos alambres cuando se trenzan, que son diferentes, por ejemplo, plata y platino, dan una diferencia de potencial o un voltaje. Entonces se las insertaban en la parte donde le habían quitado la pata a la rana o a la rata y se les hacía otra vez la pata. Ah, ya. Ajá. Entonces por eso todo es voltaje. Por eso Sí. estamos tan seguros de lo que estamos haciendo y de lo que estamos trabajando. Ok, entonces podemos trabajar en el cerebro también sin Claro, pues complicación. René Drucker-Collin trabajó en eso. Sí. Ujú. Ah, ok, bueno. Pues muchas gracias, ya me da más confianza esto. Gracias. No, pues esto no crea que se lo estoy diciendo para como que si apenas vamos empezando, ¿eh? No, ya tenemos muchos No, años. no, no. Sí, yo sé, yo Y hemos tengo la presentado trayectoria, todo esto pero en muchas partes del mundo, ¿eh? sí, sí sé y tengo la trayectoria también del doctor, pero a veces uno sí tiene o nos enfrentamos con ciertas dudas porque algunos Oh, qué pacientes bueno, reaccionan ¿no? de alguna forma, ¿no? Qué bueno que se duda. Sí. Ujú. Dubito ergo sum, ¿no? Decían. Así es, sí. Así que O sea, a seguir adelante con esto. Muchas gracias. seguimos trabajando. Pues ahora ayúdenos también, ¿no? Sí, sí, Para para hacer comentar. claro. Sí, muchas gracias. Mucho gusto. ¿Seguimos o ya nos vamos? ¿Qué hacemos? Pues no sé si haya más preguntas. Si ya no hay preguntas, pues ya. Y la dejamos. Bueno, entonces, pues ojalá que la idea de que hagamos estos webinars es precisamente que ustedes se interesen, tengan inquietud, pero no le tengan miedo, ¿eh? Imagínense, nosotros fuimos los que empezamos o comenzamos a nivel mundial a hacer el aspecto académico. Bueno, obviamente más el doctor Sodi que yo, porque pues él el que tenía el conocimiento en esos aspectos era él, y aún así teníamos dudas, pero una de las cosas más interesantes que tiene el tratamiento, que si no les ayuda tampoco les va a perjudicar, que es difícil que no les ayude, ¿eh? Eso sí, ténganlo muy en cuenta. Ok. Ujú. Pues muchas gracias, ingeniero. Gracias por este webinar. Gracias a todos los que se conectaron. Y pues les recordamos que vamos a seguir teniendo estos webinars con el ingeniero más o menos una vez al mes para que quien esté interesado pues se siga conectando y vayan aprendiendo un poquito más, vayan ¿Tienen despejando sus preguntas dudas. también? Exactamente. Y les recuerdo que del 17 al 19 de octubre es cuando vamos a tener el taller ya práctico con el ingeniero. Ahí vamos a poder ver el uso del aparato, vamos a tener más detalles sobre la dieta y sobre la solución. Entonces, sigan al pendiente. Les dejamos aquí en el chat nuestro contacto
nuevamente para recordarles que ahí pueden preguntar el costo del equipo, las fechas del taller y de los webinars, y ahorita el ingeniero nos va a pasar el contacto de quién puede darles las terapias. Entonces ahí cópienlo y si no pueden visualizar, se los doy, es el 55 45 56 73 67 o puede ser el 55 18 50 76 98. Ahí estamos a sus órdenes aquí en Castro. Y pues bueno, nuevamente, ingeniero, muchísimas gracias por su tiempo. Gracias por esta explicación. Y pues nos veremos en el siguiente mes. Lo más importante que estén ustedes, que haya levantada ámpula, que estén inquietos. Van a ver que nos van a ayudar ustedes mucho también. Muchas gracias por estar con Pues al contrario, gracias a todos los que se conectaron. Gracias. Y bonito Saludos. fin de semana. Buena tarde a todos, gracias. Gracias. Todos. Tarde.